Gloria sea al Señor. Y ubíquese en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. ¿Lo tenemos la mayoría? Amén. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir leyendo algunos versos. Vamos a empezar en el versículo 1. La palabra se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. Versículo 9. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre ustedes un hombre que venga contra mí. Versículo 10 y 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 23 y 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Padre, gracias te damos gracias en esta tarde, Dios Santo, esperando que tú hables a mí, a toda la congregación, Dios mío. Prepara los corazones y que el mensaje pueda llegar en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a estar exhortando bajo el tema confianza en el Señor siempre. Confiemos en el Señor siempre. Y tomé esta historia de David y Goliat, muy conocida a nivel de la iglesia, inclusive a nivel secular, porque hay una enseñanza poderosa en esta historia que no sé si usted se ha dado cuenta. Imagino que sí, porque la ha escuchado y la ha leído varias veces. Entre tantos enemigos y tanta guerra que tenía Israel, gloria sea al Señor, la mayoría de esas guerras por su desobediencia a Dios, porque una de las promesas de Deuteronomio capítulo 28 era que Dios mantendría a sus enemigos alejados si Israel se mantenía fiel a Dios. Así que podemos notar que cada vez que un enemigo asediaba o atacaba a Israel, investiga y vea que alguna desobediencia había cometido este pueblo. Alabado sea el Señor. Y esto nos da una gran enseñanza a nosotros, ya que muchas de las aflicciones, no todas, pero muchas de las aflicciones y problemas que vienen a nuestras vidas son raíces de alguna desobediencia o de la no obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta ocasión tenemos a los filisteos, que hasta el día de hoy, hermanos, se está viviendo un conflicto, pero en esta ocasión los filisteos no vinieron solos. Vinieron con un guerrero, con un paladín, con un gigante que todos conocemos como Goliat de Gat. De Gat porque venía, como dice la Biblia, de Gat. Y este filisteo durante 40 días, dice la Biblia, decía las mismas palabras a Israel, tratando de atemorizar al pueblo de Dios. Y lo logró en cierta medida, mis hermanos, porque la Biblia dice en el versículo 11, versículo 10 y 11, que Goliat decía: hoy yo desafío el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y el versículo 11 dice que oyéndolo Saúl, que era el rey,
que era el primero que tenía que estar en la fila porque el rey era el primero que tenía que estar defendiendo al pueblo. Pero dice la Biblia que oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras se turbaron y tuvieron mucho miedo. ¿Por qué Saúl tenía miedo? ¿Qué pasaba con la vida de Saúl? Todos conocemos que todo su reinado, todo el reinado de Saúl, no le importó gobernar con el arca del pacto que representaba la presencia de Dios delante del pueblo. Pero no solamente eso, dice que el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl y un espíritu inmundo lo atormentaba. Ya Saúl no era aquel valiente, ya Saúl no era aquel guerrero, ni siquiera Saúl tenía ya la autoridad de rey. Saúl era simplemente un hombre con una espada en la mano. Por eso cuando escucha a este paladín que dice estas mismas palabras de un hombre, lo primero que hace Saúl es que se atemoriza, y no solamente él, sino que todo el pueblo, contrario a David, que estaba pululeando por ahí, llevándole comida a sus hermanos. Dice que David escuchó las mismas palabras que el gigante le había dicho al pueblo y a Saúl, solo que hay una pequeña diferencia. Cuando Saúl escucha al paladín, dice la Biblia que se atemorizó él y todo el pueblo. Pero vemos en el versículo 23 que dice, mientras él hablaba, o sea, el gigante, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, el filisteo de Gat, salió de entre las filas, se adelantó y habló las mismas palabras, y aquí añade la Biblia, y las escuchó David. Vemos que Saúl escuchó y tuvo temor, pero vemos que David la escucha y hace una pregunta. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Y hace otra pregunta, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos la diferencia entre un hombre que tiene el Espíritu de Dios y un hombre que no tiene la cobertura del Espíritu Santo. Vemos la diferencia entre David y Saúl. Saúl estaba gobernando, tenía un trono pero sin Dios. David no tenía trono pero tenía Dios. Porque a veces estamos empeñados en posiciones, en nombres, en que me llamen así y me llamen asá. Pero lo más importante de un hombre de Dios es que la presencia de Dios esté dentro de nosotros. Es que la presencia de Dios nos respalde. Saúl tenía la posición, tenía el trono, tenía la corona, pero no tenía la cobertura del Espíritu Santo. Por eso cuando ve este gigante, lo primero que hace es que se atemoriza, pero no solamente a él, porque si eso es el rey que tiene miedo, ¿qué no será del pueblo? Por eso tanto Saúl como el pueblo se atemorizaron de este filisteo. Y la pregunta es, ¿acaso esta era la primera vez que Israel se había enfrentado a grandes enemigos? No, mis hermanos, desde que Israel salió de Egipto, todo el trayecto hacia la tierra prometida fue un trayecto de guerra y todas la venció. Moisés venció muchos reyes. De hecho, el libro de Números da una lista de más de 25 reyes que Israel en el desierto venció. ¿Por qué? Porque tenía la cobertura de la presencia de Dios. Sin embargo, vemos a este rey Saúl, que de hecho no era la voluntad de Dios que Saúl sea rey. No era la voluntad de Dios que Saúl esté al frente del pueblo de Israel. Fue la voluntad del pueblo, y Dios accedió a esa voluntad para que el pueblo entienda que a veces, mis hermanos, hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que vea que no es lo que nos conviene. No es que Dios lo aprueba, es que Dios lo permite para que vea que quien tiene la razón es Dios y no nosotros mismos. Por eso cuando el pueblo quería un rey, Samuel, que es un hombre espiritual, discernió el grande pecado que conllevaba que Israel tenga un rey. Porque el tú decir que Israel tiene un rey físico, está diciendo que el rey de los cielos ya no es rey de ellos. Por eso Dios le dijo, no llores, Samuel, tranquilo, me han desechado como rey. Yo le voy a dar un rey, pero sépase que ese rey primero da una lista de las cosas que este rey haría. Y una de las listas era que tomaría sus jóvenes y lo enviaría a la guerra, que se iba a enseñorear de ellos. Saúl nunca fue de la voluntad de Dios. Sí, David. David estaba, de hecho, la Biblia dice que Dios se había encontrado a alguien conforme al corazón de Dios.
Alguien que haría la voluntad de Dios, aunque le cueste, mis hermanos. Por eso, Saúl escucha y tiene miedo. Pero las mismas palabras las escuchó David también, porque él no tuvo miedo, a pesar de ser un jovencito de apenas 17, 16 años. Pero accede. Ahora, yo siempre digo y mantengo mi tesis, mis hermanos. ¿Cuándo David venció a Goliat? ¿Cuando le dio la pedrada en la cabeza? No. ¿Cuando le mochó la cabeza con la misma espada de Goliat? No, tampoco. Porque las batallas espirituales no se vencen en el escenario. Las batallas espirituales se vencen en tu habitación, en lo oculto, donde nadie te ve, donde realmente eres tú y Dios. David declaró la victoria antes de enfrentarse al gigante y se lo voy a demostrar. David dice, entonces David preguntó, habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque Israel estaba con una zozobra, 40 días. Este hombre se paraba, ese es un campamento, ese es otro campamento. El Goliat se paraba en el medio y decía, denme un hombre, ¿quién se va a enfrentar a mí? Claro, Goliat estaba confiado, un tipo con experiencia de guerra, un tipo que medía como 10 metros, un tipo excelente en la batalla. Uy, ¿qué hombre se va a enfrentar a ese? Tenía hermano al pueblo en oprobio. David dice, ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Y hace otra pregunta, porque lo primero es, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel? Ahí lo venció. Y usted dirá, ¿pero cómo así? Ahí, en ese versículo. Ahí. Pero explícame, te lo voy a explicar. ¿Quién es este incircunciso para venir a provocar a los escuadrones de Israel? David identificó algo que a Saúl se le había pasado por alto. La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? A Abraham Dios le dijo, circuncídate tú, tu casa y todos los varones de tu casa. Todo el que trabaje contigo, todo el que esté contigo tiene que ser circuncidado, varón, obviamente. Y el que no sea circuncidado, deséchalo, bótalo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un pacto contigo eterno. Los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y a través de tu simiente serán benditas todas las simientes del mundo. ¿Qué pasa? La circuncisión, mis hermanos, es una señal física en el hombre que denota una bendición espiritual que a simple vista no se ve, pero que te acompaña. Todo Israel todo varón israelita o judío que se circuncida, carga consigo una promesa de protección. David identifica en el gigante, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí en Israel? Hay que sacudir esto aquí, porque señores, ese señor es grande, pero no está circuncidado. ¿Qué significa esto? Que está fuera del pacto. Que por muy grande que sea, no tiene la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque es un incircunciso. Pero eso se le había olvidado a Saúl. ¿Por qué? Porque el que tiene miedo no tiene discernimiento de espíritu. Por eso Pablo dice, el perfecto amor echa fuera. El perfecto amor echa fuera. El que tiene miedo no tiene discernimiento. ¿Qué fue lo primero que se introdujo en el mundo a través del pecado? El miedo. Adán, ¿dónde estás? ¿Tuve qué? ¿Hambre? No, tuve miedo. Y me escondí. Lo primero que el enemigo introdujo al mundo fue el miedo. Y el miedo es un arma tan poderosa que los reyes de las naciones lo utilizan para manipular a los hombres. Tú y yo no debemos tener miedo a nada ni a nadie. Porque en el momento que empezamos a temer o a tener miedo, empezamos a cegarnos espiritualmente. El perfecto amor que es Jesús echa fuera el temor. ¿Cuál es el temor más grande que tiene el ser humano? La muerte. Ya Cristo la venció. No hay temor. No hay miedo. Cuando usted tiene miedo, hermano, usted lo primero que hace es cegarse, no ver la solución. Y este incircunciso por 40 días. Y Dios permitió que sea por 40 días, porque el 40 en la Biblia representa preparación. Por eso Elías, por eso Moisés, por eso Jesús y otros personajes, en el número 40 de su ayuno, de su retiro, Dios se le aparecía con la palabra.
Dios estaba preparando a este jovencito en lo oculto ahí. Nadie le hacía caso. Samuel fue a buscar un rey y vio 7 hermanos. No, ninguno me convence. Estaba por allá cuidando las ovejas. David, Dios preparando a este muchacho en lo oculto. Repito, las victorias espirituales no se vencen aquí en este escenario. Se vencen en la habitación, en lo oculto. Jesús dijo, métete a tu habitación y en lo oculto, que donde Dios te ve, ahí Dios te va a dar la victoria. Estoy diciendo que no venga a la iglesia a orar. Son inteligentes ustedes. Aquí yo no tengo que explicar muchas cosas porque estoy bregando, como decimos en el campo, con gente inteligente. Jesús dice, no sean como los fariseos, que ellos aman en las plazas, ponen grandes sus filacterías y tienen apariencia de piedad y caminan así como que tienen el sol en sus hombros y la gente los ve y decía qué piadosos son, mira qué espirituales, wow, yo quiero ser como ellos. No, Jesús dice, mas tú cuando ayunes, cuando tengas retiro, cuando estés para Dios, unge tu cabeza, báñate, ponte un perfume que solamente Dios y tú sepas lo que está pasando. Esa gente que tú ves a mí, esa gente que yo veo, ¿qué le pasa, varón? Una batalla, varón. Yo no, hermano, usted no puede estar todo el tiempo en una batalla. Usted tiene que entrar al Canaán de Dios, al reposo de Dios. Pero volviendo al tema, mis hermanos, David identificó lo que a Saúl se le había olvidado. ¿Por qué? Por no tener comunión con Dios. Hay batallas en nuestra vida que nosotros no identificamos que ya la ganamos sin tener que pelearla. Por eso Zacarías decía, no con fuerza ni con espada. Ese muchacho no se va a corregir a palo. O ese esposo, o esa esposa, o en ese trabajo, donde quiera que tengamos dificultades, no es con nuestra fuerza. No es, dice la Biblia, no es con fuerza ni con espada. Es con mi espíritu, ha dicho Dios. Claro, eso es para los espirituales. Eso es para la gente que entiende de espiritualidad. Eso es para la gente que entiende que la oración todavía funciona. Porque hay gente que ya cree que la oración no funciona. ¿Para qué yo oro por eso? Mi hermano, como tú creas, así se hará. La fe tan poderosa que actúa para lo positivo y para lo negativo. ¿Usted no ha visto mujeres que se embarazan solas? ¿No la ha visto? Pues yo sí. Y cuando van a parir un charco de agua. ¿Y qué pasó? Es que no hay nada. Pero ella se empeñaba en que sí, que estaba embarazada. Y la Biblia me muestra a mí que hasta para lo malo hay fe. Maestro, fuimos a Samaria a predicar y no escuchar la palabra. ¿Tú quieres que mandemos a descender fuego? Oh. Ustedes tienen fe para descender fuego para consumir gente. Y no tuvieron fe en 2 capítulos anteriores para sacar un bicho. Un espíritu inmundo. Oja esto, hermano. Juan y Jacobo tenían fe para descender fuego como Elías y consumir a los samaritanos. Son enemigos de nosotros, los samaritanos. Fuimos a predicar. Sabrá Dios cómo fueron a predicar también, porque es otro tema. Miren ustedes, samaritanos, arrepiéntanse, se lo lleva el diablo. Así no se arrepiente nadie. Por eso yo tengo un problema con los rabacucos, porque es que así no se arrepiente nadie, mandándolo al diablo. Y usted no puede mandar al diablo a nadie. Usted no está autorizado para mandar al diablo a nadie. Dame un versículo que me autorice a mí, que yo debo mandar al diablo a alguien. Búscamelo. No existe. El ángel Gabriel o Miguel, con toda su autoridad, lo más que le dijo al diablo fue: el Señor te reprenda. Eso es un asunto de Dios y él. Usted fue autorizado a echar ¿qué? Fuera demonios. Si usted quiere, siga atando al diablo, y si lo ata, amén. Pero eso que atan al diablo, ¿cuándo es que se desata él? Porque todavía anda por ahí. Usted tiene autoridad para sacar espíritu fuera. Sal de ese cuerpo. Se le encuentra otro amén, pero libertad te sana. Pero atar al diablo, el único que la Biblia dice que va a atar al diablo es Miguel en Apocalipsis. Pero hermano, David identificó algo que ni Israel ni el rey había identificado. ¿Qué? Que Goliat, por muy grande que sea, no estaba circuncidado. Por lo tanto, estaba fuera del pacto abrahámico. Por lo tanto, la protección de Dios no estaba en él. Ya lo demás es detalle, porque David va al campamento, coge 5 piedras, coge su tirapiedra. Goliat coge su espada, coge su lanza y lo ve y se burla. Lo ve y se burla. ¿Quién es este muchacho rubio?
¿Acaso soy un perro que viene tú a mí con un palo? David no habla. David no fue a hablar. David fue a resolver un problema. El que habla mucho hace poco. Agarra su piedra, se la lanza, le da en la frente y el gigante cae. Hace rato, hermano, que el gigante ya estaba vencido. Repito, la Biblia dice que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Las victorias se vencen con una declaración de fe. Perdón, que la victoria no. Las dificultades y los problemas se vencen con una declaración de fe. No tengo dinero, pero soy bendecido. La gente no entiende eso. Tú puedes tener dinero y no ser bendecido por Dios. Tú puedes ser bendecido por Dios y no necesariamente tener dinero. Hay gente también, como yo prediqué una vez aquí, que son bendiciones colaterales. Quizás tú no eres muy bendecido, pero hay gente cerca de ti que son bendecidos por tu presencia. Hay empresas que son bendecidas por la presencia de un cristiano. De hecho, hay reinos que son bendecidos por la presencia de un siervo de Dios. Pregúntenle a José, pregúntenle a David. Señores, nosotros a veces no sabemos lo que cargamos y vivimos lamentándonos y, ay Señor esto, ay Señor aquello, y tú no sabes que tú eres una bendición colateral a otra persona. Hay veces que yo estoy pasando por dificultades que solamente las sabemos Dios y yo, y Dios me manda una gente que está peor que yo para que le dé una palabra. Yo digo, pero Dios mío, ¿es una prueba o qué? Porque esa palabra que yo di la necesitaba yo, y el Espíritu Santo me dice a mí, no, esa palabra que tú diste, tú no la necesitas, porque si la habías necesitado, no la das. Entonces uno va entendiendo cómo es este proceso de Dios. Uno va entendiendo cómo es que Dios trabaja con uno. Hay gente que tú lo ves en la calle, hermano, y tú dices, yo quiero ser como fulano. Jamás diga eso. Ellos tienen que ser como tú. Si en verdad tú tienes a Cristo, porque cada vez uno no sabe. O sea, uno tiene a veces que predicar el evangelio a los evangélicos, porque se le olvida su identidad. A Saúl parece ser que se le había olvidado quién era él en Dios, y empezó a hacer lo que le daba la gana. Claro, en el momento de la prueba no va a poder responder. Si tú andas desordenadamente en estos caminos y viene una dificultad, tú no vas a saber cómo responder. ¿Por qué? Porque estás andando desordenadamente. Jesucristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. De hecho, Jesucristo, aconsejando a sus discípulos, ya faltando poco para partir, decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Vuelvo y dígalo, en el mundo tendrán, en el mundo tendremos, pero no lo dejó ahí, no dice punto, no dice coma, dice pero, ¿con qué? Pero, no, pero confía, no, confía. En el mundo tendremos aflicciones, pero confianza es la fuerza y el poder que nos mantiene de pie. Él no, me encanta porque hay un evangelio de que si tú sufres, estás en pecado. ¿Por qué es eso? Hay un evangelio de que si te enfermas es porque hay un pecado. De hecho, le preguntan a Jesús, maestro, ¿por qué nació ciego? ¿Qué pecado cometió? Jesús le dice, no. Él nació ciego para que la gloria de Dios ahora se cumpla en él. Hay que dejar esa teología rara de que si te enfermas es porque cometiste un pecado. Como a Job. Tú estás así porque algún pecado habrás cometido. Una cosa que ni Job sabía por lo que estaba pasando. No, Job no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Eso fue un problema espiritual donde Job estaba en el medio. Y vienen los tres amigos entre comillas. Tres amigos entre comillas. Porque para tener amigos así, mejor quedarme solo. Se supone que los amigos van a darte aliento en el momento de la prueba. Una palabra de aliento, no a decirte tú que estás así porque pecaste. No siempre usted está pasando por dificultad porque pecó. No siempre tú estás pasando por calamidad porque cometiste un pecado. No es, esa teología no es bíblica. Porque entonces los apóstoles eran unos pecadores, literal. Por eso lo mataron. No. Lo mataron por predicar el evangelio. No sé si me estoy explicando. Hermano, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Cuáles? Diversas.
No todos pasamos por las mismas. Algunas son económicas, que es lo más tendencia a la falta de dinero. Pero falta dinero porque vivimos en un mundo consumista. Y le voy a decir algo. Los estoicos, que es una rama de la filosofía, que enseñan que tú debes vivir con lo que tienes y ser feliz con eso. Y esa filosofía funciona. Sin embargo, la fe está por encima de la filosofía y nosotros no vivimos conforme a la fe que Cristo nos predicó. Si para los estoicos, que es una rama de la filosofía que enseña que si tú tienes una silla y una mesa, conténtate con eso, y le funciona a ellos, de nosotros que Jesús nos ha dicho en Mateo 6, no afanéis por vuestra vida, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Hacemos las tres cosas que Él nos prohibió que hiciéramos. No afanamos. Este es el tiempo del afán. Me levanto a las 5 de la mañana, hace desayuno, voy a trabajar, vengo a las 8 de la noche, los mismos diario. Y después tú preguntas por qué mueren de infarto, por qué mueren de estrés, por qué están gordos, por qué están flacos, por qué tienen tiroides. Están enfermos, porque el sistema nos ha arropado. ¿Pero por qué? Porque la sociedad nos dice que si yo no tengo unos buenos muebles, yo no soy bendecido. Porque la sociedad nos ha enseñado que si yo no tengo 3 cuadros de Van Gogh y la mesa tapizada en caoba y yo no tengo el último grito de la moda, yo estoy mal y nosotros no somos del sistema. Usted debe ser bendecido y feliz con lo que Dios le ha prohibido hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios te ha dado hoy es porque Él sabe que tú lo necesitas. Ya yo dejé de orar hace mucho por lo que quiero. Ahora estoy agradecido por lo que tengo. Yo siempre he dicho, yo vine a Capital con 22,000 pesos y tengo de todo. Mujer, hijo, los tratecitos ahí, la cama para dormir. Como dice Jesús en Romero, no necesito mucho para vivir, solo el ritmo que da tu palabra, tu presencia brillando en mi cabeza, el amanecer. Señores, nosotros sufrimos porque no le hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir como vive el otro. Ay, yo fui a la casa de fulano y vi que unos muebles yo lo quiero así. No, mi amor. El trato de fulano con Dios no es igual al tuyo. Juan el Bautista vino, presentó al Señor y murió. Ya, cumplió su propósito. Esteban nació para dar ese testimonio que vemos en Hechos 7 y murió. Los apóstoles murieron sin comodidad. Los primeros cristianos fueron perseguidos. En la Edad Media fueron matados. Y nosotros vivimos en este siglo XXI como que nos vamos a vivir, como que nosotros no vamos a morir nunca. Con un afán de vida, quiero el último carro, quiero la última guagua, quiero la última casa. Hermano, eso es bueno, pero si Dios te lo da, sin afán. Voy a tener 3 trabajos porque tengo un propósito. Bueno, si tu cuerpo aguanta, amén. Pero luego no venga donde Dios diciéndole, Señor, sáname del corazón. ¿Por qué? Porque el estrés me está matando. En el mundo tendremos aflicciones, pero Jesús habla de la aflicción del mundo como sistema, no la que usted se provoca. Ojo. ¿Por qué tendremos aflicciones? Porque el reino de Cristo es contrario al reino de las tinieblas que estamos viviendo. Por eso nos atacan. Por eso nos excluyen de grupos. Por eso nadie quiere saber de los cristianos. Jesús dice, Pablo decía, nosotros somos los más menospreciados de la tierra. Dígame qué noticia usted ha escuchado que tenga que ver con el cristianismo. No, porque al sistema no le importa lo que el cristianismo haga. Usted puede donar 1000 cajas a una comunidad y eso no va a salir en noticia. ¿Por qué? Porque al mundo nosotros no le importamos. ¿Está entendiendo? Nosotros como iglesias, o como iglesia, porque es una iglesia, Jesús dijo en Juan 17, Señor, yo no te pido que lo saques del mundo, porque si nos sacas del mundo, entonces no somos lumbrera. No, tú lo vas a dejar en el mundo, Dios, para que sean luz. Ahora te pido algo, Padre, guárdalos del mal. Esa es la promesa. Guardarnos del mal. Dentro de esa promesa, ¿matarán a algunos? Sí, pero para eso hay una cláusula. Pablo dice, morir es ganancia. La promesa es que Dios nos guarda, pero si nos matan, Pablo dice, tranquilo, que igual ganamos. O sea, no hay perdedera en este camino. ¿Qué nos pide el Señor? Una sola palabra, iglesia, que confiemos en Dios. ¿Tiene necesidad económica? Confía en Dios.
Tienes problemas emocionales, matrimoniales, problemas con el vecino, problemas en el trabajo. Yo no sé cuál es tu necesidad o problema. Confía en Jesús. Él dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfanos. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. Y esa es mi confianza, hermano. Cuando estoy pasando por pruebas, por dificultades, cuando me siento ansioso, son cosas ¿cómo que se dice? Del día a día. Pero yo sé que Cristo está conmigo. Aunque usted me vea un día derrotado, tirado en el piso, Cristo está conmigo. Nunca me tenga lástima, porque lo voy a arrepender. Nunca. Ni yo tampoco le tendré lástima a ningún cristiano. Por muy sucio que esté, por muy pobre que esté, nunca. Lástima son de aquellos que no tienen a Cristo. ¿Sabe qué me da lástima? Aquellos que conocían a Cristo y poco a poco se están enfriando. ¿Sabe qué me da pena y lástima? Aquellos que una vez gustaron de esta bendición del Espíritu Santo, de sentir la presencia de Dios y hoy están en el mundo sirviéndole al diablo. Me da lástima, pena, lloro por esas personas. Pero cuando estamos en Cristo, no importa la dificultad. Pablo dijo de la siguiente manera: derribados, sí, nos van a derribar en algunos momentos, pero no destruido, como pareciendo que no tenemos nada, pero ¿qué? Poseyéndolo todo. Yo me cuido mucho de mi identidad. De hecho, cuido mucho inclusive de lo que la gente me dice, hasta relajando. Varón, usted está perdido. Perdido tan lo que no tiene a Cristo. No, pues yo lo digo relajando, yo no relajo con eso. ¿Por qué? Porque hay declaraciones que se cumplen. La palabra tiene poder, hermano, y Dios nos relaja. El Espíritu Santo tampoco. Varón, ¿estamos en crisis? No, estamos en Cristo, que es diferente. En crisis están los que no tienen a Cristo. Entiendan eso, hermano. Nosotros estamos en Cristo. Y estando en Cristo lo tenemos todo. Pablo dice a los colosenses: vosotros estáis completos en Dios. Pero me falta un hombre. Y lo que tú vas orando por él, tú estás completa. Sí, porque yo quiero mi pareja, pero estás completa. ¿Qué es lo que hace la pareja? La pareja no te completa, te complementa. Y amén, hermano. Las parejas lo que hacen es que complementan. Pero en Cristo usted está completo. La Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea. En el hebreo es kesenot, que significa la que te complementa. Pero hermano, estamos en Cristo completo. Repito, quizá usted no tiene todo lo que usted desea, pero nuestro Padre no es el mago de Oz para estar nada más concediéndole deseo. ¿Sabe cuál es el deseo del Padre? Pablo lo dice de la siguiente manera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 y versículo 7. El deseo de Dios es vuestra santificación. ¿Sabe cómo Dios se siente contento con uno? Cuando cada día se santifica más. Y eso causa aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que te santifiques. En estos días me dice un supervisor: pero mire, van a llegar los contenedores, pero va a pasar esto y esto para que usted diga que usted se equivocó. Yo siempre dirá, yo le cuento, no, pues hermano, ¿a quién se lo cuento? A mi esposa y a ustedes. Pues son mi familia. Pero es para que vean, porque a veces ven a uno como un prototipo que no pasa trabajo, hermano, más que un catre. Lo que pasa es que yo soy de los robles viejos. Y yo no tengo temor de que me cancelen, que no quiero que lo hagan, pero no tengo temor. Mi único temor es Dios. Y quieren poner a uno a hablar mentira, pero me la quieren disfrazar. No es que usted habla mentira, varón. Usted le va a decir eso y ya. Yo, por eso es mentira. Tú me estás disfrazando el infierno. Es lo mismo que hizo Satanás. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. No, lo que Dios dijo es que no comamos de ese. De los demás sí. Pero mira cómo la serpiente dijo: con que Dios ha dicho que no coma de ninguno. Satanás no va a venir como él es. Él se va a disfrazar de luz. Ella me dice: no, tú te crees el más santo. Yo no me creo el más santo. Pero hermano, las mentiras blancas son mentiras blancas. Mentiras blancas, mentiras azul y verde. Y eso causa aflicción, hermano. ¿Por qué? Porque ya ven a uno como que no pertenece al equipo. Pero hermano, hay que ser
Hay que estar frío con Dios y no con el hombre. Entonces vuelvo y les repito este versículo que para mí es poderosísimo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repítaselo, hermano. En el mundo tendremos aflicciones. Es verdad. Mira, hay crisis de fe. Yo lo sé, hermano, porque me han llegado. Hay momentos que tú dices, Dios mío, yo de verdad no tengo ganas ni de levantarme, no quiero ir a la iglesia, no quiero ver ningún hermano, yo quiero estar solo, yo me siento mal, siento que Dios no escucha mis oraciones, siento como un cielo de bronce, que mi oración no pasa. Eso es normal, hermano. Somos seres humanos, nos vamos a enfermar, nos van a salir negocios mal, vamos a cometer errores. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Yo estoy contigo. Yo no sé de qué madera estaban hechos los apóstoles. Yo no sé si la fortaleza de ellos era porque andaban con... No sé, porque es el mismo espíritu que tenían ellos, tenemos nosotros. Y ellos se gozaban en la aflicción y nosotros lloramos en la aflicción. Ellos se sentían dignos de sufrir por Cristo. Y nosotros sufrimos por Cristo un día y preguntamos dónde está Dios. O sea, ¿de qué madera eran esa gente que nosotros somos todo lo contrario? Pero una cosa yo sé, mis hermanos, y quiero que usted lo sepa. Confíe en el Señor. No importa el diagnóstico que usted le den, confía en el Señor. No importa lo que esté pasando, no importa, no me interesa saber. Confía en Dios. Cuando tú confías en Dios, Dios se agrada con usted. Porque Dios no es mentiroso. Y si Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Él no habla mentira. Y así como Dios permitió que Israel tuviera enemigos alrededor y lo atacaran y le causaran aflicciones, pero hasta el día de hoy Israel está ahí porque Dios es fiel. Si Dios no hubiera sido fiel, con Israel, hace años que Israel hubiera desaparecido. Pero Él dijo, y el mismo Jesús lo rectificó: no me verán otra vez hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Al Jesús decir eso, no me verán otra vez, está dando a entender que no va a desaparecer. Porque si desaparece, ¿quién lo va a decir? Hay una promesa escondida en esas palabras. Entonces, si Dios ha sido fiel con una nación que ha sido infiel, porque Israel ha sido infiel toda su historia, siempre es un remanente que se queda ahí. Pero Israel ha sido un dolor de cabeza, hermano. Pero Dios, cuando promete, cumple. Aunque Israel sea... Y nosotros no somos dolor de cabeza también. Y estamos aquí. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel. Tanto que Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Qué Dios más bueno tenemos nosotros. Qué Dios más bueno, fiel, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que tú caes, te levantas, vas donde Él y en vez de reprocharte, que no es como el hombre te reprocha. Lo hiciste, te lo advertí, te lo dije. No, Dios no sabe decir te lo dije. Dios viene y te abraza como el hijo pródigo. El padre esperaba a ese muchacho todos los días. Y un día el hijo pródigo volvió. Y el padre no les reprochó. Tú ahora vienes que gastaste mi fortuna y con mujeres y bebida y romo. Ahora viene como a pintar. No, Dios no es así. El padre fue y corrió. Desde que lo vio de lejos, corrió. Lo abrazó, lo bañó, lo vistió, le puso su sandalia, el anillo, autoridad, vestimenta, nuevo camino. Ven. ¿Sabe quién se molestó? El que estaba en la casa seguro. En vez de gozarse porque su hermano apareció. No seamos como el hermano que se goza, que se molesta cuando Dios restaura a otro. Tampoco seamos el hijo pródigo que derrocha todo. Pero no seamos como el hermano que se molesta cuando Dios restaura a alguien. Porque la pasión de Dios es salvar almas. Yo no sé la suya, pero la pasión de Dios es salvar almas. Así que